Amados, buenas noches. Les bendecimos en este día, dando gracias al Padre por permitirnos encontrar nuevamente en este tiempo, en estos espacios que Él nos abre para poder seguir creciendo, seguir conociendo de las profundidades de sus diseños. Así que estamos muy agradecidos con Él por toda su ministración a lo largo de este tiempo sobre la sanidad, y muy específicamente sobre cómo Él nos ha diseñado en nuestro cuerpo, pero como sabemos, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en todo este proceso de ministración de sanidad, Él nos ha venido no solamente enseñando, sino también llevándonos a cómo vivir en sanidad. Así que estamos muy agradecidos y muy agradecidos con el Padre porque pues tenemos personas con una capacidad no solamente profesional, sino que han sido enseñadas por el Padre en todo lo que es ese diseño de salud de reino. Estamos aquí nuevamente porque hace 8 días y si hablamos de la primera parte de todo lo que es este sistema digestivo. Entonces estamos nuevamente aquí con Juanita y con Nancy, que van a aprovechar para saludar cada uno de nuestros amados allá en sus casas. Juanita y Nancy, así que pueden aprovechar. Bueno, Juanita, porque Nancy es quien nos va a compartir, entonces Juanita primero y ahora Nancy también va a tomar la palabra después de que oremos. Buenas noches, amados. Como decía Gladysita, eh, es un gran gozo poder volvernos a conectar con todos ustedes para que podamos compartir de las riquezas que el Señor ha impartido sobre nuestras vidas. Y sé que a muchos de ustedes también el Señor les ha enseñado muchas cosas respecto a los temas que hemos estado tratando. Entonces, solamente decirles que bienvenidos a todos, que puedan apartar este tiempo y no se dejen distraer de nada, para que podamos, como esponjitas, así como son los niños, recibir lo que el Espíritu está hablando a sus propias vidas y a nuestras vidas, porque no solamente ustedes son los ministrados cada vez que hacemos este entrenamiento, sino nosotros también somos muy ministrados por el Señor. Entonces, bueno, Nancy, te doy la palabra. Familia, muy buenas noches. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes en esta noche. Agradecida con nuestro Padre que nos permite a través de la tecnología en el Espíritu ser uno solo y compartir este tiempo juntos. Eh, Estamos muy expectantes de lo que el Espíritu Santo hará esta noche, pero aún más de lo que el Espíritu Santo hará en los días que siguen. Así que estamos también nosotras muy atentas de que ustedes nos cuenten qué es lo que ha pasado con sus vidas, con sus familias, en el desarrollo de este discipulado que hemos venido recibiendo durante estos miércoles. Amén, amén. Creemos que en todo lo que Él ha venido hablando y ministrándonos, nos está enseñando cómo caminar en victoria en todo lo que es el cuidado de nuestra salud. Así que va a ser, como tú dices, Nancy, que muchos testimonios, milagros, son tiempos de mucha ministración en todo lo que somos. Así que, amados, presentémonos juntos al Padre, dándole gracias porque nos reúne en esta hora. Sabemos que son tiempos muy, muy importantes que preparamos, que nos disponemos para escucharlo a Él. Así que nos unimos en un espíritu allí, cada uno desde su hogar, desde esa ciudad o la nación donde estamos conectados. Sabemos que en el espíritu estamos unidos, Padre. Gracias. Gracias porque nos haces uno en ti, porque nos permites llegar y atender, escuchar tu voz y atender esas profundidades que están en ti, en esos diseños tan especiales, esa sabiduría tuya, todo lo que tú has hecho, la forma como nos creaste, la forma como, Señor, hiciste de nosotros
personas que más allá de ser un cuerpo, Señor, un cuerpo físico, estamos, Señor, con toda la capacidad para vivir desde las dimensiones del espíritu, para que nuestra alma y nuestro cuerpo viva siempre experimentando lo que tú preparaste. Gracias, gracias por esta noche. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que estás enseñando cómo cuidar aquello que nosotros somos. Somos tu templo, somos tu morada, nos has hecho tu morada. Gracias, Señor, gracias que podamos cuidarnos con toda esa diligencia y toda ese cuidado de lo que es tuyo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Y sabemos que en muchos lugares necesitan esa respuesta a sus necesidades en salud, que todo lo que se ha ido enseñando y ministrando a lo largo de estos miércoles traiga esa voz de sanidad, esa voz del milagro, del poder tuyo operando en cada una de sus necesidades. Gracias por esta hora, Señor. Y como uno solo, nos sentamos atentos a escucharte a ti y a ser ministrados por ti. Te honramos y te agradecemos. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, Nancy, cuéntanos, creo que es importante ese repaso para poder meternos en todo lo que es este entendimiento del sistema digestivo. Así que adelante, te damos la palabra y que siga fluyendo esa riqueza de Cristo en ti a través de estos diseños. Bueno, gracias. Hace 8 días empezamos hablando acerca del sistema digestivo. Recordábamos que, así como se le ha llamado, es un tubo, ¿no? Con válvulas en diferentes partes de su recorrido, con ensanchamientos, adelgazamientos, y que tiene una función básica que es la de digerir los alimentos que nosotros consumimos. Y la digestión, lo mencionábamos, es básicamente hacer que lo que nosotros comemos sea llevado a sus mínimos componentes, a partículas muy pequeñas, de tal manera que sean absorbidas por el intestino, llevadas a la sangre y de esa manera repartidas a todos los órganos de nuestro cuerpo para que se dé el desarrollo de todas las funciones. Abordábamos el tema teniendo en cuenta lo que el Señor nos mostraba de cómo empieza la digestión con el alimento. Recordábamos cómo de manera espiritual también esa digestión espiritual, por llamarlo de alguna manera, empieza con el oír y con el ver. Y hablábamos también, compartíamos también acerca de la comida que nosotros recibimos. Entonces, hacíamos mención pues de la comida que se nos presenta en nuestro diario vivir a través en especial de los medios de comunicación, pero también de las conversaciones, de todo lo que nos rodea. Y muy importante recordar que el Padre preparó alimento para nosotros, que desde un comienzo Él diseñó una nutrición especial para nosotros, nos dio directrices aún del alimento físico que debemos comer. Y, y cerrábamos básicamente afirmando cómo Jesucristo, el pan vivo que ha bajado del cielo, su cuerpo y su sangre son la verdadera comida, la verdadera bebida, y cómo la palabra del Padre es ese alimento especial que Él nos preparó también. Eh, Citábamos algunos versículos en los que se habla específicamente de la palabra como alimento. Entonces, con eso finalizamos hace 8 días, hablando acerca de la palabra y de Cristo mismo, que es el verbo, es la palabra, como nuestro alimento. Y hoy vamos a seguir desarrollando a partir del inicio del tubo digestivo, que es la boca. Vamos a mirar nuevamente
una diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver dos imágenes. Entonces, aquí tenemos un esquema de la boca. Y si la detallamos detenidamente, vemos que la boca tiene una forma de cavidad. Es como si fuera una caja. Bueno, no sé si esté equivocada, me corregirán después los que saben acerca del tema. Funciona como una caja de resonancia, de tal manera que el sonido que en ella se emite resuena en sus paredes y de esa manera genera un eco y como si se amplificara lo que sale de ella. Y por otro lado, quiero que miremos la lengua. Si ustedes ven en este dibujo, ahí nos está hablando acerca de las papilas gustativas. Las papilas gustativas son unos sistemas neurológicos que nos permiten identificar los sabores de la comida. Y como lo ven en ese gráfico, la lengua tiene una distribución acerca de las partes en las cuales se perciben los diferentes sabores. Entonces, como ven ustedes, hay una parte en especial que percibe el dulce, en otra parte percibe lo salado, en otra parte lo amargo y en otra parte lo ácido. Y esto pues es realmente muy especial y me llamó mucho la atención y cuando revisaba estas imágenes, bueno, pues me puse a meditar acerca de la lengua y esa distribución que el Señor le puso en su diseño. Y empezaron a venir una serie de pasajes, a recordar una serie de pasajes que quiero que lo revisemos. El primero de ellos está en Mateo 15, versículo 17 y 18. Dice el Señor, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón y esas contaminan al hombre. El otro versículo es Proverbios 18, versículos 20 y 21. Dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Y el otro versículo es Romanos 16, 18. Dice, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. ¿Y qué recibía yo de esto? Que de nuestra boca y de nuestra lengua también sale alimento. O sea, nuestra boca y nuestra lengua no solo reciben alimento, sino que ellas en sí producen alimento. Y ese alimento es el que sacia al vientre, así como nos lo decía Proverbios, ¿no? Dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Y cuando yo miraba esa distribución de la lengua, de cómo las papilas gustativas identificaban sabores diferentes, podía entender que el alimento que produce nuestra lengua también tiene sabores. Entonces, nosotros podemos producir un alimento ácido. Entonces, palabras fruto de nuestra boca lleno de crítica, lleno de juicio, de murmuración, de burla, de doble sentido, de vulgaridad, de menosprecio. Podemos producir un alimento amargo, cargado de rencor, de resentimiento, de queja, o por el contrario, podemos producir un alimento dulce, lleno de ternura, de amor, lleno de edificación, de consuelo, de paz, de gozo, de alegría, o producir un alimento salado, lleno de esa sazón
que dan los hijos de Dios, esa manifestación de lo que somos, la sal del mundo, del gobierno, de la luz de Cristo, del poder del Espíritu Santo a través de nuestra boca y de nuestra lengua. Y recordaba también, y creo que todos lo tenemos muy presente en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versos 6 y 8, que nos dice que de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, nos dice Santiago, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Y respecto a esto que nos dice Santiago, pienso que es muy importante que tengamos presente que el alimento que suelta nuestra boca no solo da de comer a quienes la escuchan, sino que los primeros en los que resuena lo que soltamos es en nosotros mismos. El sonido, el aire interviene desde el diafragma, el tórax, la laringe. O sea, el primer lugar donde las palabras que estamos soltando resuenan es en nosotros, en nuestro tórax, en donde está alojado el corazón y luego sale a la boca y resuena dentro de nuestra boca. Así que las palabras que yo suelto también me están alimentando a mí misma. Y yo como de lo que hablo también. Y bueno, en estos días que entramos de mundial y que el fútbol está de moda, podría decirse que aún esas palabras que yo suelto, ácidas, amargas, em, con ellas me estoy metiendo autogoles. Entonces, creo que debemos tener muy presente esto en el momento de hablar. Y pensaba mucho en nuestra nación, Colombia es una nación en la que lastimosamente el hablar con vulgaridades es muy frecuente, el quejarse todo el tiempo, el murmurar, el echar chisme, como dicen, se considera un deleite y hasta se hacen programas sobre chismes. Eh, y meditaba en eso y pensaba, y decía, Señor, así como lo describía Isaías, somos una nación inmunda de labios, una nación que necesita ese carbón encendido del Espíritu Santo que santifique los labios, que santifique la lengua, que santifique la boca, que santifique el corazón, que santifique esa fuente de la cual brotan de nosotros las palabras, de tal manera que seamos fuente pura, fuente de agua dulce, fuente de agua de vida. Por otro lado, meditaba también en los frutos del Espíritu Santo y justamente en ese nombre que se le dio, frutos. Y revisé varias versiones de Gálatas 5:22 y en todas las versiones encontré que se les llamaba exactamente igual, frutos. En ninguna le llaman de manera diferente. Meditaba en los frutos del Espíritu Santo y en el nombre que se les dio, frutos. Y revisé Gálatas 5:22 en diferentes versiones y en todas ellas encontré que se les llamaba así, frutos. Y cuando uno piensa en lo que es el fruto es algo que aparece como el proceso de haber sembrado una semilla en una tierra que fue fértil, que fue abonada, de una planta que se fortaleció, que creció y que dio ese producto, un fruto. Y pues asimismo nosotros recibimos las semillas del Espíritu Santo. El Señor plantó en nosotros esa semilla y conforme le permitimos y Él sigue haciendo su obra, van manifestándose en nosotros esos frutos. Cuando uno piensa en la palabra fruto,
y lo asocia con los alimentos. Hace 8 días hablaba Juanita de las uvas, de las manzanas, de los duraznos, los arándanos, las fresas. Pues inmediatamente uno identifica ese alimento como un alimento dulce, un alimento, bueno, un alimento saludable, jugoso, rico, sano. Y pues justamente esos son los frutos, el tipo de frutos que debe producir nuestra boca. Los frutos del Espíritu Santo es lo que es necesario que manifestemos, no solo para saciar nuestro vientre, sino para saciar el vientre de los demás. El fruto de la paz, del amor, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, del gozo, de la fe, de la mansedumbre, del dominio propio, dominando y tomando gobierno sobre nuestra lengua. Entonces, bueno, pues hasta aquí la parte que corresponde como a esa primera porción del tubo digestivo, de la boca, de la lengua, del alimento. Bueno, no sé si hasta aquí la pastora Juanita quisieran compartir, añadir algo. No solamente decir que todo lo que tú has hablado definitivamente tienes mucha razón, porque llevándolo a la práctica, realmente vemos cómo en la clínica nosotros como médicas vemos que esto es así. Cuando encuentra uno pacientes que están con mucho síntomas digestivos y uno empieza a hablar con ellos, se da cuenta que de su boca ellos empiezan a manifestar usualmente maltrato verbal de otras personas. Sus oídos se convierten también en lo que están escuchando y ellos al final terminan hablando exactamente lo mismo que otros les han dicho. Y si uno no les pregunta, ellos no dicen nada, pero cuando uno empieza pues a permitir que ellos abran su corazón, se da uno cuenta que muchos están llenos de amargura, están llenos de mucho dolor. eh, en muchas ocasiones los han maltratado, haciéndolos sentir que no tienen ningún valor, eh, los callan y todo eso se va transmitiendo al organismo y ellos se alimentan de eso, ¿no? Alimentan su corazón, pero también alimentan todo su tubo digestivo porque empiezan a hacer pues síntomas de gastritis o empiezan a hacer los famosos colon irritable, ¿no? Entonces uno ve el paciente y uno pues ya como que lo conoce, tienen una apariencia específica, ¿no? ¿Cuál es tu problema? No, el corazón, es el estómago, es que aquí el colon siempre me molesta, es porque no da leche, es porque, y siempre asumen, le dan la responsabilidad a los alimentos que comen físicos, pero al investigar mucho más, se da uno cuenta que eh, es todo alimento espiritual, una muy mala dieta espiritual, podríamos decir. Y cuando tú empiezas a hablarle, o uno empieza a hablarle a los pacientes y a tratar de hablarles, a tratar, no, cuando uno les habla de otra manera y empieza a poner como luz en ellos, ellos empiezan a sentir mejoría. No necesitan medicamentos, no necesitan nada, sino que empiezan a ser ministrados, aunque uno no esté pues en un momento de ministración como nosotros lo hacemos a veces en las congregaciones, sino ahí en el consultorio, pues uno tiene la oportunidad cuando los está examinando, ¿no? También puede empezar uno a hablar con ellos y ellos empiezan realmente a sentir mucho bienestar, porque pues empiezan a recibir un alimento diferente. Y uno cuando les da la indicación, les dice, mira, entonces evita a estas personas, cuando tu hija se ponga así, cuando tu hijo, cuando tu esposo, eh, trata de no escuchar lo que está diciendo, piensa en esto, cambia tus pensamientos, si lo dice, vas a decir, yo no acepto lo que me está diciendo. Todo ese tipo de cosas que todos sabemos, realmente los pacientes empiezan a mejorar mucho. Entonces, en la clínica sí lo vemos como tú dices, ¿no?
y es el reflejo de lo que se está viviendo. Y en ese sentido, pues yo recuerdo que hace 8 días también tú nos decías que eh, el alimento espiritual no solamente es por la boca, sino es por el oído, que estaba muy relacionado del oído con la boca en ese sentido. Como el oír también te está alimentando, ¿no? O sea, no solamente recibimos el alimento a través de nuestros labios, sino que nuestros oídos están siendo alimentados, ¿no? De hecho, la palabra dice que eh, la fe viene por el oído y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ahí nosotros nos estamos alimentando ¿de qué? Pues de fe. Y de cada cosa buena que nosotros escuchamos, somos alimentados permanentemente, ¿no? Cuando leemos la palabra y no solamente lo hacemos mentalmente, sino empezamos a repetir las promesas del Señor o muchas cosas que el Señor nos habla y lo hacemos en voz alta, estamos alimentándonos nosotros también de las delicias del Padre, o sea, no necesariamente porque en oración escuchamos a otros nos habla, sino que nosotros mismos nos ministramos a nosotros. Entonces, en vez de repetir y escuchar lo que no debemos, pues deberíamos hacer más ese ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es alimento para nuestra alma, alimento para nuestro cuerpo. Y también pues nos trae mucha sanidad, al igual que los ojos, ¿no? Los ojos también es una forma de alimentarnos. Entonces, si yo veo cosas agradables, pues todo mi cuerpo es alimentado de esa paz, de esa hermosura, de lo que yo estoy viendo. Pero si veo cosas que no son, pues pasa lo mismo, ¿no? Todo mi ser, incluyendo mi sistema digestivo, pues también va a ser alterado. Entonces, pues es hacer un poco mención a eso. Y la palabra misma no lo está hablando, ¿no? Pero pues habla un poco ya de la práctica, de lo que, de la forma que nosotros no podemos imaginar cómo nosotros somos alimentados, que no es solo a través de nuestra boca, sino nuestros ojos, nuestro oído y aún nuestro mismo tacto también nos alimenta, ¿no? Porque cuando uno ve un alimento apetitoso, ¿qué hace uno? ¿Yo qué hago? Yo lo cojo con la mano y como que, ay, qué rico, ¿no? Qué rico que se ve, qué delicioso. Si está duro, dice, uy, esto está muy duro, ya uno se imagina, ya uno lo ve, todo. Entonces, creo que no solamente el sentido del gusto y la boca son parte de nuestro sistema digestivo, sino todos nuestros sentidos en cierta forma, son también parte de nuestro sistema digestivo, no solamente físico, sino también espiritual. Estaba justamente meditando en escuchándote, Nancy, y empieza uno a ver cuán importante para la sanidad es justamente esto que también está haciendo énfasis Juanita, ¿no? En lo que uno oye y también en lo que uno habla. Entonces, bueno, ustedes como médicas en sus consultas, lógicamente reciben a los pacientes que vienen con situaciones en su salud física, pero qué tremendo es poder empezar a ver cómo eh, trasciende una situación de salud, de alguna, está afectado a alguna parte del cuerpo, algo que está sufriendo, tiene una relación tan directa con, con la forma como yo incorporo lo que es el oír, lo que escucho, lo que hablo. Y ahí es cuando pensaba en el versículo que hablabas de Mateo 15, el versículo 17 y 18. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Y bueno, aquí pues es la descripción de lo que tú nos compartías el miércoles pasado, toda la descripción y su función y como la fisiología y toda la parte, cómo opera el sistema digestivo y la importancia, lógicamente, de los alimentos y los nutrientes. Pero ya la segunda parte de este versículo está hablando de aquellas cosas y tiene una palabra muy importante en esa segunda parte, dice, pero dice las que salen de la boca. Entonces, una cosa es lo que yo como,
y que tú te referías a los nutrientes, a las comidas saludables, aquellas cosas que el Padre plantó en el huerto, todo aquello tiene un diseño, tiene sus vitaminas, tiene todas las propiedades que necesita nuestro cuerpo. Y bueno, pero ya aquí es algo que entró a nuestro corazón. Y entró seguramente por el oír, entró por una atmósfera, por una realidad que se sufrió, entró por una herida, por un trauma, por, una cultura, por una manera de ver, una atmósfera que puede estar, dice, entró, entró por lo que ven los ojos, por lo que oyen. Entonces se aprende a hacer una lectura de una situación y se aprende a, a verlo de la manera crítica, de la manera dura, como con esos sabores, ¿no? A los que te referías, con ese sabor salado, con ese sabor ácido, con ese sabor amargo. Entonces se aprende a ver, pero entonces alimentan, todo eso que entró también alimentó el corazón. Y es por eso cuando dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca, sale. Esas cosas que salen de la boca, provienen del corazón y esas contaminan. Y esa palabra me parece muy fuerte, porque eh, una cosa son lo que entró y me contaminó y otra cosa es lo que ya contaminó, tiene también una vía de salida que es la boca. Y lo más fuerte de este versículo es que no solo me contaminó a mí, dice el versículo, dice, y esas contaminan al hombre, o sea, contamino a otros. Y ahí es cuando empiezo a entender ese diseño del cual te referías a la boca, como esa caja de resonancia. No solamente es una cavidad, no solo es una cavidad que es el inicio, como lo describías, del tubo de todo el sistema digestivo, de ese gran tubo que permite que reciba todos los nutrientes, sino que además también se convierte en esa caja de resonancia que sale y saca todo lo que ya me contaminó. Y quiero insistir en esto, amados, es que contamino. Entonces es como dar a comer a otros comida contaminada. Yo no creo que ninguno de nosotros ni coma comida contaminada, ni descompuesta, ni tampoco le damos a otros, pensando en nuestras familias, en nuestros hijos, en las personas que nos rodean, de ninguna manera buscaríamos darle algo contaminado, pero a mí me parece muy fuerte cómo relaciona el Señor no solamente la parte de la boca como una función física, sino que también está conectándolo con toda la integridad de lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, yo puedo estar comer contaminado y que salga de mí contaminado y lo doy y dice, y esas contaminan al hombre. Y entonces recordaba un versículo que está en Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida, dice en una versión, en otra versión dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación que dé gracia a los oyentes. Entonces, es algo que debemos entender y creo que si entró y como lo ustedes manejan en los pacientes, manejan esas personas que han comido comida contaminada y han dejado que contamine. No solamente contaminó y afectó las funciones y órganos y funciones y bueno, todo lo que pudo haber afectado la salud física, sino que también además contamina el corazón. Y eso empieza a afectar. Entonces, pero por eso el Señor dice, ninguna palabra corrompida, o sea, ninguna palabra que esté descompuesta, ninguna palabra que esté dañada, ninguna palabra que esté, que esté ya para desecharse, o que como el alimento que dice, bueno, este definitivamente ya no sirve, se descompuso. Entonces no lo podemos usar. Entonces dice, ninguna palabra dañina, corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y cuando algo sale bueno, es cuando el corazón está sano.
está bien, está bueno. Entonces, tú te hacías referencia a todo lo que puede salir, refiriéndote al fruto, ¿no? Dice que produce sabores, ácidos, amargos o dulce. Y ahí yo decía, lo dulce también es la bondad. Yo le sumaría a lo que tú nos describías de la ternura, del amor, de la edificación, también yo le sumaría la bondad, porque es un corazón sano. Por eso dice Efesios, dice que no salga nada dañado, sino la palabra que sea buena. Y lo bueno sale de un corazón bueno, de un corazón que no está dañado, que no está herido, sino un corazón que está sano, que ha aprendido a comer lo sano, que ha aprendido a comer lo amable, lo agradable. Y entonces también recordaba otro pasaje que está en 1 Corintios 10:10 y ese versículo se refiere al contexto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estando en el desierto murmuraron. Y entonces dice, ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron. A los que se refieren es al pueblo allí en Egipto. Pero dice algo muy tremendo. Dice, ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la murmuración es algo que se empieza a acumular en el corazón, que sale por la boca, pero que da lugar a un destructor. Entonces yo pensaba que cuántas cosas que salen que son y que se convierten en palabras, son aquellas cosas que han contaminado el corazón y que dan lugar a un destructor de funciones, de la vitalidad de órganos, de la salud, un destructor. Miren, por eso les decía, ¿no? Está y con lo que estamos escuchando con todos nuestros amados en cada casa, es que está tan relacionado lo que sale por la boca es porque ya está en el corazón, no contaminó y está afecta la salud y se convierte en un destructor de muchas maneras. Pero aquí que estamos hablando del cuerpo, se puede convertir en un destructor de la salud, de las funciones vitales. Y entonces a veces, y por eso es a lo que Juanita también se refería y tú, Nancy, seguramente en la experiencia en consulta, tienen mucho de esto, que cuando ven un paciente, inmediatamente empiezan, y la sabiduría que Dios les permite tener es poder ver que hay algo del estado de su corazón que necesita primero ser sanado. Y aquí es donde empieza uno a ver pasajes. ¿Recuerdan cuando los amigos de un hombre paralítico, dice que el Señor Jesús estaba en una casa y llegó y estaba llena, la casa estaba llena por muchas personas, entonces no tenían forma de que entrara el paralítico por la puerta, entonces lo metieron por el techo. Y era un hombre que necesitó ayuda. Pero cuando el Señor, perdón, cuando llega donde el Señor lo primero que le dice le ministra en, en la sanidad de su alma de todo aquello. Dice, tus pecados te son perdonados. O sea, lo empieza a, a restaurar desde el espíritu y todo pecado y toda condición de heridas, todo lo que ha convertido en pecado, en todo lo que se ha convertido en dolor, en cosas que hizo mal, dieron lugar a un estado de salud, paralizó su cuerpo. Entonces, vemos cómo el Señor muchas veces en las sanidades primero perdonaba, como que primero le ministraba en su espíritu y en su alma, porque era la manera como iba a quedar su cuerpo libre. Entonces, veo tan poderoso esta relación de lo que es la boca. Y creo que esa caja de resonancia, y sí, efectivamente está la caja de resonancia, pero es una caja de resonancia que no funciona sola, sino que viene por ese aire que aún las cuerdas vocales y todo esto hace provengan es desde el corazón. Entonces, muchas de las cosas que seguramente se necesitan en sanidad, muchas, no digo todas, y creería que, y de hecho no todas, necesitarían pasar por un proceso de revisar cómo está el corazón
y qué cosas lo han contaminado. Entraron, pero también están saliendo. Sí, entraron y están saliendo y salen por esa caja de resonancia que amplifica lo que está en el corazón. Pero primero afectó, porque vino destructor y afectó todo lo que estaba interno. Entonces creo que es tan poderoso esto que por eso vemos la palabra no como unas versículos que nos enseñan, que nos comparten lo que es la vida del Señor, la victoria, la redención, sino vemos también cómo es el diseño de Dios para sanar. Entonces, veo cuán importante es tomar esto, aún como los nutrientes, ¿no? ¿Qué cosas comemos? ¿Qué cosas comemos? ¿Qué cosas estamos alimentando el corazón? Porque pueden estar dando lugar a un destructor que está afectando la salud. Entonces, quería compartirles un poco como a lo que han ustedes abierto en este panorama, no solamente de un sistema digestivo que funciona con tanta sabiduría de Dios, sino que también está conectado a nuestra alma, a nuestro corazón. Entonces, me parece muy tremendo. Así que, amados, que este sea un tiempo también para escuchar al Espíritu Santo, para revisar cómo está nuestro corazón. Así es. Y cuando estabas, pastor, haciendo estos énfasis, pues aún meditaba en la fisiología misma del sistema digestivo y cómo lo que entra en él se absorbe, pasa a la sangre y la sangre a donde llega, llega al corazón. Entonces, sí, definitivamente con esto vemos una vez más que no somos un cuerpo, un alma y un espíritu independientes, sino que definitivamente somos uno solo, ¿no? O sea, nada funciona separado, eh, nada está desligado una cosa de otra, sino que en todos estas partes, como se le dividió en algún momento el cuerpo para entenderlo, o el ser humano para entenderlo, están muy interrelacionadas entre sí. Siguiendo pues con este trayecto del sistema digestivo, ahora quiero que prestemos atención a las glándulas que les mencionaba al comienzo, ¿no? Les contaba de esas glándulas, el hígado y el páncreas. Y en el hígado quiero que prestemos especial atención a la vesícula biliar. No sé si recuerdan, y si no, pues lo vamos a recordar hoy. El hígado produce una sustancia que se llama bilis, y la bilis se almacena en una bolsita que se encuentra en la parte baja del hígado, a la que se le llama vesícula biliar. Em, a esta bilis muchas personas le conocen como la hiel. Y bueno, para las personas que tienen relación con el campo y bueno, yo me acuerdo de niña cuando me tocaba ayudar a arreglar los pollos, las gallinas, le decían a uno, tenga mucho cuidado para que no vaya a reventar la hiel porque amarga toda la carne y se daña. Entonces, el Señor me llevaba también a pensar en esa hiel que puede estar dentro de nosotros y que puede llegar a amargar todo el cuerpo. Y, y pensaba, bueno, y el versículo que me traía era Lamentaciones. Jeremías habla en el capítulo 2 lo siguiente, dice, mis ojos se consumen en lágrimas, mis entrañas de amargura, y mi hiel se derrama por tierra, por la ruina de la capital de mi pueblo. Muchachos y niños de pecho desfallecen en las calles de la ciudad. Y aquí vemos muy claramente que el profeta Jeremías está hablando de la amargura, de la hiel de amargura. Y quiero contarles en este momento acerca de la experiencia que tuve cuando hacía mi práctica médica asistencial, viendo pacientes. Y bueno, cuando tenía mi consulta particular, hacía consultas muy largas y sin tener el entendimiento que tengo hoy en día, mi consulta la enfocaba en preguntar a las personas acerca de su historia de vida.
Y lo hacía básicamente tratando de identificar como ese momento en la vida en que todo cambió y empezó a aparecer la enfermedad. Y en ese ejercicio empecé a encontrar una serie de asociaciones de ciertas enfermedades con algunas condiciones emocionales de las personas. Y pues si bien no lo voy a elevar a la categoría de una regla o de que siempre es así, mm, les cuento que en la mayoría de los casos así lo encontraba cuando ya pasaba el tiempo y veía muchos casos de lo mismo, casi que podía hacer una pregunta dirigida respecto de eso y preciso, ahí estaba. Entonces, en el caso específico de la vesícula biliar, ustedes saben que hay una enfermedad en especial que afecta a la vesícula y es la formación de cálculos en su interior. Resulta que yo que encontré en mi práctica que la mayoría de las personas que hacían cálculos en la vesícula biliar o cálculos a nivel de las vías urinarias eran personas que tenían problemas con la cólera, con la ira. Y podían tener cualquiera de las dos, o ser esas personas explosivas que arrasaban todo a su alrededor en su manifestación de la ira, o todo lo contrario, y más frecuentemente esas personas que se guardaban el enojo y hacían piedras en su interior. O sea, bueno, espero no sonar un poco brusca, pero en el argot popular, cuando una persona está brava, le dice, me sacó la piedra. Entonces, efectivamente, yo veía eso. Yo veía que se hacían piedras en la vesícula, en las personas que tenían este tipo de patologías. Y en el caso en especial, por ejemplo, del páncreas, recuerdan que yo les contaba que en el páncreas se producen dos hormonas, la insulina y el glucagón, y juntas están relacionadas con el metabolismo, con la utilización del azúcar en la sangre, de la glucosa. Y la insulina en particular, pues es la hormona encargada de hacer que los niveles de azúcar en la sangre disminuyan y que ese azúcar sea utilizado por las células para producir energía. Yo que encontré en las personas con diabetes, que muchas de ellas eran personas a quienes les costaba mucho trabajo manifestar dulzura, manifestar ternura, manifestar amor. En casi todas ellas había en el trasfondo una situación de rechazo que las hizo que no pudieran aprender a manifestar eso, a manifestar dulzura. Y otros casos, por ejemplo, bueno, saliéndonos un poquito del sistema digestivo, en las personas con artritis reumatoidea, en especial eso, eran personas que tenían mucho rencor, personas que llevaban años de años. Yo tenía pacientes que me decían, hace 30 años me hizo, hace 40 años me hizo, eh, y, y compartían ese sentimiento como si lo hubieran vivido el día de ayer. O sea, llevaban tantos años guardando un rencor, una rabia con su esposo, con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Y yo veía que ellos era como si ese rencor lo depositaran en sus manos. Cuando hay una artritis reumatoidea avanzada y se compromete mucho, bueno, después ya nos hablarán un poco, perdón por adelantarme, em, cuando se comprometen las articulaciones severamente, se deforman y entonces uno ve las manitas así de esta manera. Y si uno piensa, eso es como una manifestación de eso, no quiero soltar, ¿sí? No quiero soltar y mantengo agarrado el rencor, mantengo agarrado el resentimiento. Entonces, bueno, y así encontré muchas asociaciones y bueno, quería contarles en especial el día de hoy acerca de la vesícula biliar y el páncreas. Y, y pues por otro lado, y lo mencionaba hace un instante Juanita, pues el sistema digestivo podría decir que mucho más inclusive que el corazón, es un sistema que recibe y manifiesta de una manera muy grande todas nuestras emociones. Uno ve en los pacientes, por ejemplo, que tienen gastritis, personas muy estresadas, personas muy angustiadas, personas muy afanadas,
Las personas que tienen colon irritable, lo mismo, ¿no? Mucha ansiedad, mucho estrés, mucha angustia. Recuerdo un dicho de mi papá, él decía, no me van a hacer dar, no me vayan a hacer dar un dolor de estómago. Y él decía eso para referirse a que no le fuéramos a hacer sacar el mal genio. Y es que es así, definitivamente, cuando, o lo contrario, ¿no? Situaciones agradables, lo que se vive en la época del enamoramiento, ¿no? Se describen las mariposas en el estómago, ¿no? O recuerdo a mi hija cuando se subía a la montaña rusa, yo le decía, ¿por qué te gusta la montaña rusa? Porque a mí no me gusta. Dice, no, es porque me hace sentir mariposas en el estómago. Entonces, miren cuán relacionado están nuestras emociones con nuestras vías digestivas. Y cuán importante, teniendo en cuenta esto, para la sanidad de ellas, el que nosotros sujetemos todas nuestras emociones al gobierno de Jesucristo, al gobierno del Espíritu Santo. Pensaba, por ejemplo, en Isaías 26, dice el Señor, que Él guardará en completa, en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y, y perseverar en pensar en Él y esa paz hace que nuestro estómago, hace que nuestro colon entre en ese reposo, entre en esa paz. Cuán necesario es que nuestro corazón se llene de misericordia para poder perdonar eso que a nuestros ojos, a nuestro entender, a nuestro sentir tan humano, lo llamamos imperdonable. Y poder soltar eso, cuán necesario es tener ese dominio propio del Espíritu Santo en nosotros para, sí, está bien, hay situaciones que nos enojan y bueno, eh, creo que el Señor no se molesta con nosotros por sentirnos enojados, pero sí por tener una ira que lleva a pecado. Entonces, necesitamos esa obra del Espíritu Santo sobre las manifestaciones de cólera, de enojo. Necesitamos el amor de Cristo en lo profundo de nuestro corazón, trayendo esa sanidad en todo rechazo, en todas esas áreas que han impedido que nosotros podamos manifestar amor, que podamos manifestar dulzura, em, que no nos sintamos débiles por, por tener ese tipo de actitudes, actitudes dulces, actitudes tiernas frente a las personas, a nuestro prójimo y también con las demás personas. Entonces, definitivamente vemos cuán necesaria es esa obra del Espíritu Santo completa en nosotros. Y como lo mencioné hace un instante, ese gobierno completo de Jesucristo sobre todas nuestras emociones para que tengamos un sistema digestivo en completa sanidad. Bueno, pues eso era lo que quería compartirles. No sé si, pues si ustedes, Juanita Pastora, quieran añadir algo más. Teniendo en cuenta todo lo que pues tú ya nos has compartido, Nancy, definitivamente mm, eh, podemos decir que Cristo es nuestro pan de vida, ¿no? Y que volvemos hacia allá y sabemos que Él es nuestra paz, Él es nuestro reposo. eh, y la palabra misma nos lo dice, ¿no? Nosotros podemos ver que en Juan 6:48 al 58, al 51, él mismo no lo menciona, ¿no? Se lo está diciendo a ellos y les dice, yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Entonces, cuando estamos en Cristo, cuando entendemos lo que significa, no místicamente, sino haciéndolo parte de nuestra vida, comprendemos que solo en Él nosotros podemos tener sanidad. Solo en Él podemos tener el alimento que es correcto. ¿Por qué? Porque Él es ejemplo de todo, ¿no? Él escuchaba al Padre y el Padre lo guiaba
y le enseñaba. Y él no hacía ni decía nada que no viniera del corazón del Padre. Y es muy importante eso que estoy diciendo. Él no hablaba nada diferente de lo que hablaba el corazón del Padre. Es decir, que en la boca de él no se podía hallar nada que pudiera dañar a otro, que pudiera destruirlo de ninguna manera, porque aún a sus propios enemigos ni siquiera les habló de esa manera, sino que todo lo que él hablaba edificaba, eh, animaba, levantaba, mm, sanaba. Entonces es muy sencillo, ¿no? Uno a veces se complica mucho pensando y rebuscando, pero pues él lo dijo directamente. Yo soy el pan de vida que baja del cielo, y el que lo come no morirá, porque nosotros sabemos que él era el mismo maná, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos un poco en lo que nosotros necesitamos para nuestra vida y teniendo mucho en cuenta lo que mencionabas acerca de las relaciones que tú encontrabas con eh, la enfermedad de muchas emociones y de muchas acciones también, cosas que hacen las personas que yo también veía, entendemos que definitivamente si nosotros no somos guiados y enseñados por el Señor, nosotros nos alimentamos de muerte, podríamos decir, ¿no? Porque ¿qué es el doble pensamiento de la gente? Es muerte. Cuando uno está en medio de un grupo, como pasa mucho hoy, en medio de muchos jóvenes eh, que no conocen del Padre, eh, de 10 palabras, la mitad son palabras groseras. Entonces, así uno no esté en Dios, el solo hecho de oírlo ya lo indispone a uno, ya como que uno siente malestar, le dan náuseas, o sea, realmente lo afecta. Entonces, se acostumbran a comer mal, se alimentan tan mal y eso lo ve uno después reflejado en sus propias vidas. Si nosotros escuchásemos un poco de lo que el Padre habla a través del Hijo, ¿cuánta enfermedad no tendríamos o evitaríamos? ¿Cuántos síntomas no experimentaría nuestro cuerpo? Sino que seríamos personas realmente llenas de vida y de vida abundante, porque inmediatamente uno empieza a apartarse y a separarse de todo lo que va siendo nocivo, aún ignorando esto que nosotros hoy estamos hablando. Esta revelación que tú has abierto eh, y la cual el Señor ha manifestado para todos, eh, es para que nosotros entendamos y podamos aplicarlo y explicarlo probablemente a muchos, ¿no? Pero muchas veces solo con estar escuchando la palabra del Señor, el alimento diario, nuestro pan de cada día, como hablamos en el Padre Nuestro, ¿no? Nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, danos hoy el pan de cada día. Y muchas veces solo lo relacionamos con la parte física, pero es que el pan de cada día nos lo da el Padre. ¿A través de quién? Del Hijo, por la palabra que el Hijo soltó y nos ha enseñado. Porque a través de quién hablaba inicialmente Dios, ¿no? Pues del Hijo. El Hijo era su boca, es su boca. Viéndolo recuerda la palabra, es su boca. Entonces, ¿cuál fue el pan que el Señor nos envió? Pues su propio Hijo, para que nosotros comiéramos, pero también bebiéramos de Él. Recuerdo en este momento el pasaje donde habla que eh, Pablo tenía un problema en el estómago y él dice, y él tomaba vino, ¿sí? Una copita de vino para sentirse mejor. Pero cuando uno
se mete en la palabra y entiende que Jesús también es el vino, que es su sangre, al beberlo a Él, nosotros también experimentamos sanidad de nuestro estómago. Sí, muchas personas no lo creen, pero realmente al beber de Cristo, no solamente estamos siendo alimentados, sino estamos siendo limpiados de muchas cosas que hemos recibido durante el día. Y somos también fortalecidos. ¿Y cómo? Pues a través de lo que bebemos y de lo que comemos. Por eso, así como nosotros nos levantamos cada día y nos bañamos y hacemos una serie de cosas, pues no puede faltar en nosotros el hecho de que escuchemos la palabra, porque si empezamos con una buena alimentación de lo que es el pan del cielo, nuestro día va a ser mucho mejor. Mejor, ¿por qué? Mejor porque a veces el Señor le está diciendo a uno cómo va uno a responder frente a una situación que uno no sabe que va a tener en el día. ¿Cómo va a recibir uno en su corazón algo que tiene que enfrentar en el día? Y muchas cosas. Yo sé que muchos de ustedes, amados, tienen esa experiencia y lo saben. Entonces, nuestro alimento verdadero es Él. Cuando lo escuchamos a Él, nosotros aprendemos a vivir con salud. Él fue un hombre que caminó sobre la tierra y nunca enfermó. Y él comía, eh, él caminaba y comía donde lo invitaban a comer. Y a él nunca dice la palabra que le haya hecho daño a nada. Y yo creo es porque él era alimentado directamente por el Padre, de tal manera que él no tenía ningún problema, ¿no? Y para él, ah, el hecho de comer era muy importante. Y lo digo porque nosotros cuando vemos en la palabra, em, él se reunía con sus discípulos y disfrutaba esos momentos de comer y compartía la palabra. Él cuando iba donde su amigo Lázaro, también comía y compartía con ellos. Pero cuando él partió, iban los discípulos a Emaús, él también los vio y ¿qué hizo? Les preparó pescado, les preparó comida ahí en la playa. Y ahí fue cuando él les, les mostró que él estaba ahí y ellos no lo habían visto por su tristeza. Entonces el hecho de comer eh, es un hecho muy importante para nuestras vidas, pero debemos saber qué comemos, porque también sana nuestras relaciones con otras personas, nos acerca y todo eso es alimento para nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la oportunidad de estar compartiendo con otras personas el alimento, sentimos gozo, nuestra tristeza se va, empezamos a sentirnos alegres, podemos recibir consuelo o podemos consolar, nos fortalecen y fortalecemos. Entonces, nos alimentamos mutuamente, no solo de las viandas que hay sobre la mesa, sino de lo que estamos hablando. Y ahí es cuando, pues, en este momento viene la palabra que está en Salmo 133 que dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso significa que habitar los hermanos juntos en armonía significa que hablamos, compartimos y nos edificamos unos a otros. Y eso es delicioso. Dice, cuán delicioso es, dice el versículo, dice la palabra, ¿no? Es entonces el hecho de alimentarnos es algo que es muy importante. Y nuestro sistema gastrointestinal es el que se encarga de que cuando nos alimentemos, todo nuestro cuerpo reciba vida también, porque nos da energía. Nuestros músculos se hacen a partir de lo que comemos. Si no comemos, no tenemos casi músculo.
Nuestro cerebro se alimenta mucho, por ejemplo, de glucosa, es uno de los órganos que consume más glucosa del organismo. Por eso cuando uno no come, todo lo demás le puede faltar la comida, pero el cerebro es muy importante porque si no se alimenta el cerebro con la glucosa, ya uno sí está perdido. ¿Y quién le provee eso? Pues el tracto gastrointestinal. ¿De qué? De los alimentos que consume. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, pues entiende lo maravilloso y perfecto que es el cuerpo porque uno va viendo que realmente todo lo que fue puesto en él es muy importante. Es como cuando nos habla el Señor de su cuerpo, ¿no? Qué tan importante es eh, el que está en la puerta, como el que está predicando, como el que está en intercesión, como el que está con los niños, como el que está dándole el abrazo al otro, como el que está eh, trabajando en algo que deba trabajar manualmente para que de pronto los niños tengan el material. Bueno, todos somos tan importantes, pero eso solo lo podemos entender cuando empezamos a ver nuestro cuerpo, ¿no? Cómo hemos sido maravillosamente formadas y cómo eh, el estómago trabaja silenciosamente para mantenernos a todos funcionando, moviéndonos, aprendiendo, mm, haciendo el ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tuviéramos esa energía que nos da el cuerpo, nos da el sistema gastrointestinal porque comemos el alimento, pues estaríamos fundidos todos. No podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues es eso, Nancy, es como, no sé, como que yo me meto y me quedo en una película ahí que es muy extensa y prefiero, bueno, ya parar porque ya puedo seguir ahí, no, nadie me va a parar. Pero es entender que al final de todo, Jesucristo es el que nos alimenta y el que nos sostiene. Y esa pues es una de las funciones más maravillosas que Él tiene, ¿no? Amén. Creo que cuando vemos y todo lo que es esa función del sistema digestivo, y creo que también lo veíamos la semana pasada, tiene esa capacidad de tomar lo que sirve, ¿no? De los nutrientes. Tiene también esa capacidad de hacer separación. Y creo que al estar tan conectado, todo este sistema con toda la parte de nuestro corazón, eh, a ver, como un recurso que el Señor da para, dice, si contamina eh, el corazón y todo lo que sale contamina a otros. Definitivamente creo que, bueno, ustedes hacen sus consultas, tienen toda la capacidad de formular, de medicar, bueno, todo lo que necesiten sus pacientes, pero creemos que aquí podemos llegar a algo muy importante y es que no vamos a recetar, sino que vamos a decir que el recurso que el Señor ha dado es el perdón, definitivamente. Es como es ese recurso espiritual que tiene la capacidad, tiene que ser una decisión en cada uno de perdonar y tiene ese efecto de descontaminar el corazón, de sacarle todo aquello que acumuló, que guardó y que terminó enfermando órganos como nos lo han descrito, como Nancy lo describe. Entonces, ¿qué es lo que va a quitar y a liberar toda la presión y que contaminó el corazón, contaminó y sale por la boca, por esa caja de resonancia? Creo que definitivamente es el perdón. Y, y cuando uno perdona, pues lógicamente es vaciarse de motivos, vaciarse de todo aquello que pueda generar la amargura, el resentimiento, todo lo que nos explicaban afecta todos esos, los sistemas, los órganos, las glándulas, todo, lo va a liberar y entonces vamos a tener siempre, va a salir de nuestro corazón a través de nuestra boca todo lo que es dulce, lo que es grato, como Juanita refería al Señor Jesús, ¿no? Él hablaba
lo que le oía decir al Padre, pero más, o sea, lo hablaba, pero además él tenía toda la esencia y la sustancia del Padre, ¿sí? Entonces, cuando uno mira todo, y hablando un poco con esos términos como los describen en Hebreos, que Él es la sustancia del Padre, que Él es la misma imagen, la misma sustancia del Padre, estamos hablando que puede estar en, en los órganos produciendo sustancias que son contrarias al Padre, ¿no? La amargura, el resentimiento, no pertenecen a esa identidad, a esa esencia del Padre. Pero el perdón hace que se limpie y que se libere y empecemos a producir en todo lo que somos y salga por nuestra boca, en nuestras relaciones, y todo lo que damos de comer a otros sea dulce y agradable y edifique a otros. Entonces, creo que si hay algo que se pueda decir que es el secreto o la herramienta o el recurso espiritual del Señor, es el perdón. Definitivamente es el perdón. Así que es un tiempo muy importante para que podamos ver, ¿sí? Y bueno, no, poder identificar en qué estado está el corazón, porque muchas cosas que podemos estar siendo afectados en salud eh, tendrían un proceso de sanidad, de limpieza y de restauración a través de cómo está mi nivel de perdón, mi nivel de bondad, de paz. Y creo que cuando uno se saca todo y empieza y perdona, pues hay que llenar el corazón, ¿sí? Entonces, y ahí es cuando te referías al fruto. El fruto del Espíritu es comer, y es comer de Cristo. Creo que definitivamente el Señor nos dejó ese gran, eh, el diseño verdadero de la verdadera comida, y es comer de Cristo, es comer a Cristo, o sea, su pan, el vino, que sea ese el verdadero alimento. Y quería ya como para cerrar este tiempo en leer en Juan 6, son unos versículos, ¿no? Del versículo 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, ya si bien no es nuestra tarea y es muy agradable comer cosas muy ricas y bueno, todas esas, lo que el Señor nos ha dado, pero que no sea lo que marque nuestra vida, ¿no? Dice, porque es una comida que definitivamente perece, ¿no? O sea, se acaba. Eh, pues hoy comemos, ya mañana queremos volver todo ese proceso digestivo y ya mañana necesitamos más alimento. Sino que busquemos la comida que permanece. Es esa vida eterna, es esa vida abundante, lo que nos da vida, aquello que permanece. Es lo que debemos buscar. Y Jesús decía, ¿no? Jesús le dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que, si bien vemos toda la importancia de este proceso y de este sistema tan valioso y con tanta sabiduría de Dios que hace que asimila todos los nutrientes, Él nos dice que busquemos lo que es la comida que permanece. Él es la verdadera comida, Él es el verdadero pan, Él es el verdadero alimento. Y ese verdadero alimento permanece y da vida. Y no solamente es vida espiritual, sino que da vida desde el espíritu, da vida y alimenta el alma, alimenta el cuerpo. Y esa pan, ese alimento, dice, es el mismo. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y creo que necesitamos, si bien no estamos diciendo que no comamos, sino que necesitamos buscar unos niveles de satisfacción y de plenitud
en algo mucho más allá, como el Señor lo dice, mucho más allá de lo que es el vientre, ¿no? Que podamos mirar que nuestra vida y nuestra sanidad y nuestra salud está cuando comemos esa comida que permanece, que da vida y que sacia completamente, que hace que solo queramos comer más de él. Dice, no tendremos hambre para buscar lo que no nos sacia, sino lo que es él. Así que, amados, creo que es un lindo tiempo y es unas verdades muy profundas que para poder sanar toda esta área de tantas emociones que se acumulan en todo lo que es ese sistema digestivo y que afecta tanto la salud, cuán importante es el perdón. Pero también que podamos aprender a buscar esa comida que permanece, que da vida y que sacia, satisface plenamente, que es Cristo. Así que es un lindo tiempo para poder ministrar. Gracias, Juanita, gracias, Pastora Gladys. Y bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien ministre para terminar esta reunión de esta noche y que siga haciendo esa obra como lo mencionaba al comienzo. Y antes de orar, yo quiero como médica pedirles perdón. O sea, yo en esta hora le pido perdón a todas las personas, a todos los amados que cuando se acercaron a una consulta médica, lo que recibieron de parte de nosotros fueron palabras de temor, palabras de intimidación, palabras que amedrentaron, palabras que soltaron pronósticos de los cuales ni siquiera nosotros mismos tenemos la certeza. Y esas palabras alimentaron sus vidas, les alimentaron con temor, y en vez de generar una actitud de cuidado hacia la salud, lo que hicieron fue llevarles a cautiverios de temor. Así que en esta noche yo les pido perdón como médica en nombre de todos mis colegas, y en la autoridad de Jesucristo levanto todas esas palabras que fueron soltadas sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre su condición de salud, sobre sus familias. La palabra final es la palabra de vida, es Cristo, el pan vivo. Él es quien determina todo. Y hoy suelto palabras de bendición, palabras de fe y de esperanza, en el saber y en el entender que la voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Y Padre, en esta hora yo te doy gracias una vez más por proporcionarnos el pan de vida, a Jesucristo, nuestro alimento verdadero. Padre, que cada día y muchas veces en el día nos alimentemos de Cristo, que comamos y bebamos de Él. Y en ese comer y beber de Cristo, absorba todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, esos nutrientes que están en Él. El amor, la paz, la benignidad, la bondad, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el perdón. Que todo nuestro ser, papá, reciba esos nutrientes. Reciba asimismo ese nutriente de luz. Que al llegar a cada una de nuestras células, de nuestro componente espiritual, de nuestra alma, destruye toda forma de tiniebla.
Padre, en esta hora te pido perdón también por todas las veces que nos hemos relacionado de una manera inapropiada con la comida, bien sea porque la dejamos de comer o porque la comemos con gula. Te pido perdón también, Padre, por introducir en nuestro cuerpo a través de la boca exceso de licor, exceso de dulces, excesos de grasas, comidas que nosotros sabemos que no le hacen bien a nuestro cuerpo. Padre, yo en esta hora te pido perdón por eso. Y en el nombre de Jesús, yo introduzco en la luz y en la sangre de Cristo el hígado de aquellas personas que en este momento se encuentran enfermas del hígado. Padre, y seas tú restableciendo la vida y el funcionamiento normal de todos esos hepatocitos. Sea tu luz esa energía que moviliza de nuevo todas esas 500 funciones que hay en este órgano. Sea tu sangre, Cristo Jesús, la que recorra el cuerpo de estas personas y, y sea quelando, sea tomando esos excesos de bilirrubina que circulan por el cuerpo, que llegan al sistema nervioso. Seas tú, Señor, orando este proceso de limpieza y de desintoxicación en estas personas. Padre, oro también por todos aquellos a quienes se les ha diagnosticado diabetes. Y en el nombre de Jesús yo hablo a los islotes de Langerhans, a esas células que producen la insulina, y se restablece en ellas el funcionamiento normal, los niveles de producción adecuados de la insulina. Todo páncreas que se ha secado en su funcionamiento, todo páncreas que se ha deshecho, todo páncreas que ha entrado en niveles de adormecimiento en esta hora despierta, se fortalece, se vivifica y vuelve a funcionar. Hablo a los receptores de la insulina en todas las células del cuerpo, de aquellos que sufren de diabetes, y estos receptores nuevamente se activan, se hacen sensibles a la insulina, se quita toda resistencia, se quita toda oposición al funcionamiento, toda rebeldía en estos receptores en esta hora se quita y se establece ese funcionamiento normal de la insulina que hace que las células aprovechen y reciban los niveles que necesitan de glucosa. Y de esta manera los niveles de glucosa, de azúcar en la sangre, vuelven a la normalidad. Hablo en esta hora a las células del estómago, a las células del intestino, en las que se ha alterado su función de digestión y de absorción. Y les hablo paz, la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy suelto paz sobre las células del estómago, sobre la musculatura lisa del estómago, suelto paz sobre la mucosa gástrica, suelto paz sobre el intestino delgado, sobre el intestino grueso. Estos órganos entran en el reposo de Cristo. Y absorbe normalmente. Y no se irritan. Y así como lo mencionaba la pastora hace un instante, ese proceso de separación entre lo que mi cuerpo necesita y le es benéfico se establece y sale de nosotros todo lo que no debe estar. Y en esa absorción de tu amor, Cristo, de tu misericordia, de tu naturaleza tan llena de humildad, tan llena de perdón,
Señor, absorbemos, comemos de eso, Cristo, para poder perdonar, para poder soltar el enojo. Se disuelve en esta hora toda piedra que se ha formado en la vesícula biliar. Se disuelve por causa de que viene ese aceite del Espíritu Santo que mueve, que suelta esas sales biliares. Se disuelven piedras. Se establece el nivel de justicia de Cristo, no mi justicia. Y por cuanto se establece la justicia de Cristo y no la mía, puedo soltar el enojo. Y hablo a aquellos que no han podido soltarlo, suelta el enojo, suelta la cólera, suelta el rencor, suelta el resentimiento, entrégalo en la cruz y recibe de Cristo ese gozo de la libertad. Se deshacen las piedras en el nombre de Jesús. Señor, y alineamos nuestras emociones a tus emociones. Pues sujetamos y te entregamos a ti, Cristo, el gobierno de nuestras emociones. Se manifiesta en nosotros tu naturaleza, en las emociones. Señor, y que el fruto de nuestros labios sea adoración a ti, por cuanto hay un corazón que te adora. Y sean todos esos frutos del Espíritu Santo los que salen de nuestra boca, fruto de que nuestro corazón, nuestro ser interior, todo completamente, espíritu, alma y cuerpo, ha sido desintoxicado de todo lo que ha sido, de todo lo que ha contaminado, de todo lo corrupto. Se establece una sola fuente en nuestra boca, una fuente conectada contigo, Cristo, una fuente conectada al agua de vida. Y todos esos buenos sabores salen de nuestra boca, los buenos frutos salen de nuestra boca. Y nos establecemos en lo que tú quieres, Señor. En aquellos que siembran vida, en aquellos que crean con su boca esa extensión de tu reino, Señor. Reino de paz, reino de justicia, pero también reino de amor y de misericordia. Espíritu Santo, yo te pido por favor que tú sigas obrando ese convencimiento, que vayas tú como ese aceite y ayudes a los que no han podido soltar. Sigas tú ministrando, sigas tú enseñando y sigas tú trayendo esa sanidad en lo íntimo y en lo profundo de cada uno de nosotros. Y te doy gracias, papá, por la manifestación tan grande de amor y lo maravilloso que has hecho de nosotros y lo maravilloso que harás. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, un abrazo. Les bendigo. Amén, amén. Gracias, Nancy. Te bendecimos por lo que has sembrado y porque sabemos que hay fruto abundante. Así que damos gracias y sabemos, amados, que el Espíritu está hablando profundamente en el corazón a cada uno y estableciendo cada verdad, toda administración en las profundidades. Y sabemos que habrá victoria en todas aquellas áreas en las cuales
hay profundas necesidades de sanidad. Les amamos, les bendecimos aquí. Juanita, nos despedimos. Sí, amados, después de esta administración, creo que vamos a escuchar muchos testimonios, porque el Señor es poderoso y es sencillo como los niños. No necesitamos hacer muchas cosas para tener una respuesta de Él y más cuando sabemos que estamos en su corazón. Es el lugar donde estamos. Bueno, entonces, amados, que descansen en los brazos de papá y tengan una noche deliciosa, sabiendo que Él es el que guarda su sueño. Nos vemos pronto. Hasta luego. Amén, amén. Bendiciones para todos. Shalom.